Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta tercera y última parte de nuestra aplicación encriptador de texto, en donde vamos a trabajar toda la funcionalidad de nuestra aplicación con JavaScript. Así que si has llegado hasta aquí es porque has terminado con éxito la primera parte y la segunda parte del tutorial. De lo contrario, si no has terminado ninguna de las partes anteriores o te haga falta alguna, te pido que por favor las visites antes de que comencemos a trabajar con esta última parte del tutorial. Así que no siendo más por ahora, vamos a ir a nuestro editor de código Visual Studio Code y vamos a crear una nueva carpeta dentro de la carpeta encriptador. Que la vamos a llamar JS. Y dentro de la carpeta vamos a crear un nuevo archivo que lo vamos a llamar encriptador.js. Y es allí donde vamos a colocar todo el código JavaScript de nuestro proyecto. Entonces lo primero que vamos a hacer ahora es llamar a nuestro archivo encriptador.js dentro de nuestro documento index.html. Así que dentro de la etiqueta body vamos a declarar una nueva etiqueta script. Y le indicamos la ruta relativa en donde está ubicado nuestro archivo encriptador.js. Guardamos con control+S y lo que vamos a hacer es una prueba para saber si está funcionando correctamente nuestro archivo encriptador.js. Así que declaro una variable string llamada saludar y que contenga el famoso hola mundo. Luego le decimos que por favor nos lo imprima el texto hola mundo dentro de nuestro documento. Guardamos con control+S y visualizamos nuestra aplicación en modo desarrollo. Podemos observar que nos ha imprimido correctamente el texto hola mundo que le indicamos en el JavaScript. Eso nos indica que está funcionando correctamente el archivo encriptador.js. Así que borramos esto porque ya no lo necesitamos. Y ahora lo primero que vamos a hacer es dar funcionalidad a cada uno de los botones de nuestra aplicación. Si vamos de nuevo a nuestra aplicación en modo desarrollo, podemos observar que al digitar una palabra y damos clic en el botón encriptar o desencriptar, vemos que no funciona. Es porque no hemos trabajado con la funcionalidad en JavaScript de la aplicación. Para ello vamos a comenzar a trabajar con la funcionalidad del botón de encriptar. Así que lo primero que vamos a hacer es seleccionar nuestro botón de encriptar. Comenzamos declarando un comentario que haga referencia a la selección de todos nuestros elementos. Luego declaramos una constante que la llamaremos btn encriptar, que va a ser igual a document.querySelector, que es el método que nos va a permitir seleccionar a nuestra clase btn encriptar. .btn encriptar. Punto y coma. Luego vamos a declarar otro comentario que haga referencia a nuestro botón de encriptar. Ahora llamamos al nombre de nuestra constante btn encriptar y declaramos el método addEventListener.
que nos va a prevenir de que el botón se ejecute por defecto al hacer un clic en él. Luego de eso declaramos el parámetro edEvento y le indicamos el método prevenDefault. Ahora lo que vamos a hacer es capturar el valor de nuestro TextArea, encriptar. Para ello seleccionamos a la clase encriptar de nuestro TextArea y declaramos una nueva constante con el nombre TextEncryptar. Que va a ser igual al método document.querySelector con el nombre de nuestra clase encriptar. Luego de eso declaramos una variable tipo let con nombre texto que va a ser igual al valor que capturemos dentro de nuestro TextEncryptar. .value para capturar el valor. Luego le indicamos que por favor nos imprima en consola el valor que capturemos cada vez que hagamos clic en el botón de encriptar. Con console.log y nuestra variable texto. Guardamos con control+S y visualizamos nuestra aplicación en modo desarrollo. Así que damos clic derecho, inspeccionar y vamos a nuestra consola. Si digitamos una palabra y damos clic en el botón de encriptar, podemos observar que nos ha capturado la palabra correctamente las veces que hagamos clic en el botón de encriptar. Eso significa que está funcionando correctamente. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es borrar este console.log, ya que no lo necesitamos por el momento. Luego declaramos una variable tipo let de nombre txt, que va a ser igual al valor que almacenamos dentro de nuestra variable texto. O sea, texto punto, vamos a declarar el método normalize con el parámetro nfd. Normalize es un método que se utiliza para normalizar una cadena de caracteres utilizando descomposición canónica, y su parámetro nfd es la forma de normalización de descomposición canónica. Luego declaramos el método replace y como parámetro vamos a indicarle la siguiente expresión regular, que lo que va a hacer es cambiar los signos de puntuación y los signos de acentuación por un espacio en blanco. La expresión regular la podrás encontrar abajo en la descripción de este video. Punto y coma. Luego de ello vamos a indicarle que por favor nos imprima en consola el resultado de la variable txt. Guardamos con control+S y visualizamos nuestra aplicación en modo desarrollo. Damos clic derecho, inspeccionar y abrimos nuestra aplicación en modo de consola. Luego, si digitamos una palabra y damos clic en el botón de encriptar, vemos que nos aparece completamente. Pero si le añadimos una palabra con acentuación, vemos que nos elimina el acento. Y si digitamos un carácter en especial, vemos que no nos aparece nada. Es porque en la expresión regular que le indicamos anteriormente,
nos reemplaza todos estos valores que tenemos por un espacio vacío. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es trabajar con la parte del texto aviso. Si vamos a nuestro documento index.html, podemos observar que el texto aviso es el párrafo que contiene el texto que dice solo letras minúsculas y sin acentos. Así que vamos a trabajarle a esa parte. Lo primero que debemos hacer es crear una condicional que nos indique que el campo de texto no debe estar vacío por si el usuario no llega a digitar ninguna palabra en específico. Así que declaramos la condicional if y vamos a indicarle que si el valor de nuestra variable texto es igual a vacío, nos va a seleccionar del documento index.html a la clase texto aviso y nos la va a modificar por un nuevo contenido de texto. Así que lo que vamos a hacer es declarar una constante que la llamaremos aviso y que va a ser igual a document.querySelector texto aviso, que es el nombre de nuestra clase. Acá va entre comillas texto aviso, punto y coma. Luego llamamos a nuestra constante de nombre aviso y le indicamos con la propiedad style que nos modifique el color del background de nuestro text aviso con el siguiente valor: numeral 0 a 3871. Luego le decimos que nos modifique con el atributo style el valor del color de la letra de nuestro text aviso al siguiente valor, numeral FFF. Luego le indicamos que nos modifique el grosor del ancho de la letra al siguiente valor. Luego le indicamos que nos modifique el contenido del texto por el siguiente texto: el campo de texto no debe estar vacío. Aquí no es el sino el campo de texto no debe estar vacío. Por último, declaramos el método setTimeOut y le indicamos con una función flecha que va a remover el atributo style del texto aviso. Llamamos a la constante aviso y declaramos el método removeAttribute con el atributo style para que nos elimine el atributo style durante 1,5 segundos. Guardamos con Ctrl+S y visualizamos nuestra aplicación en modo desarrollo. Si damos clic en el botón de encriptar sin haber ingresado ningún texto, podemos observar que nos aparece un párrafo que nos indica que el campo de texto no debe estar vacío y cambia de color cada vez que le damos clic durante 1,5 segundos. Así que nos ha modificado correctamente el valor del texto como le hemos indicado. Ahora, debajo del if declaramos un else if que nos indique
que el campo de texto no debe tener acentos y caracteres especiales, así que le indicamos lo siguiente. Si el valor de texto es diferente al valor que almacenamos en txt, o sea, los caracteres especiales, vamos a decirle que nos devuelva todo el contenido de los estilos que le indicamos anteriormente con el método setTimeOut, y únicamente vamos a modificar el valor del text content, o sea, el contenido del texto. Así que seleccionamos esta parte y con control+C copiamos, luego con control+V pegamos. Lo siguiente que vamos a hacer es modificar el text contenido, o sea, el valor del text contenido al siguiente: no debe tener acentos y caracteres especiales. No debe tener acentos y caracteres especiales. Así que si esta condición se cumple, es porque el usuario ha digitado algún carácter en especial, ya sea una tilde, un punto y coma, una arroba, etc. Luego declaramos otro else if y le indicamos lo siguiente: si el valor del texto es diferente al valor del texto punto todo lowercase, o sea, en mayúscula, le decimos que nos imprima de nuevo el aviso texto con los estilos que le indiquemos. Volvemos y seleccionamos el texto y con control+C copiamos y con control+V pegamos. Luego modificamos el valor del text content con el siguiente valor: el texto debe ser todo en minúscula. Así que esta condición se debe cumplir si el usuario ha digitado alguna mayúscula en específico. Guardamos con control+S y visualizamos nuestra aplicación en modo desarrollo. Si no digitamos ninguna palabra o texto y damos clic en el botón de encriptar, vemos que nos aparece un aviso que nos indica que el campo de texto no debe estar vacío. Así que si digitamos una palabra con acentuación y damos clic en el botón de encriptar, vemos que nos indica el aviso de que no debe tener acentos y caracteres especiales. Si digitamos un carácter en especial y damos clic en el botón de encriptar, nos aparece el aviso que no debe tener acentos y caracteres especiales. Luego, si digitamos una palabra en mayúscula y damos clic en el botón de encriptar, vemos que nos aparece el aviso que nos indica que el texto debe ser todo en minúscula y no debe tener mayúsculas. Así que está funcionando la aplicación correctamente. Ahora, si no se cumple ninguna de las anteriores condiciones, declaramos un else y vamos a indicarle lo siguiente: si el usuario digita una palabra o texto que contenga una vocal, la letra vocal debe ser reemplazada por las llaves de encriptación. Me explico. Si vamos al Trello en donde se encuentran las indicaciones del proyecto sobre el desafío, podemos observar que en la descripción nos indican que las llaves de encriptación que utilizaremos son las siguientes: la letra E debe ser convertida a la palabra enter, la letra I debe ser convertida a la palabra imes y así sucesivamente con las demás letras. Entonces, texto va a ser igual al valor que almacenamos dentro de nuestra variable texto punto el método replace. Luego le indicamos una expresión regular en donde mg, va a cambiar por el valor enter. mg en la expresión regular significa que en toda la línea de texto la letra E será reemplazada por la palabra enter.
Copiamos 4 veces más esta línea de texto para las demás letras. Luego modificamos cada una de las letras. La I va a ser convertida al valor de IMES. La A va a ser convertida al valor de AI. La O va a ser convertida al valor de over. Y la U va a ser convertida al valor de UFAT. Luego declaramos un console.log con la variable texto guardamos con control+S y visualizamos nuestra aplicación en modo desarrollo. Así que damos clic derecho, inspeccionar y vamos a modo de consola. Luego, si digitamos una palabra, perro, y damos clic en encriptar, podemos observar que nos ha encriptado correctamente la palabra perro a Penterrover. Si probamos con otra palabra y damos clic en el botón de encriptar, vemos que nos ha encriptado correctamente la palabra gato a Gaitover. Así que está funcionando correctamente. Borramos este console.log porque ya no lo necesitamos. Y ahora le indicamos que nos imprima el texto encriptado dentro del textarea evaluar. Así que lo siguiente que vamos a hacer es declarar dentro de nuestra selección de elementos una nueva constante de nombre respuesta, que va a ser igual document.querySelector y llamamos a nuestra clase evaluar punto y coma. Llamamos a nuestra constante respuesta punto innerHTML, que va a ser igual a texto, en donde innerHTML es una propiedad que nos va a permitir leer el dato encriptado dentro de nuestro text evaluar. Guardamos con control+S y visualizamos nuestra aplicación en modo desarrollo. Si digitamos una palabra y damos clic en el botón de encriptar, vemos que nos ha encriptado correctamente la palabra perro a Penterrover y que nos la ha acomodado en el textarea que le indicamos anteriormente, pero no nos ha eliminado lo que es el muñeco y el texto que está debajo del muñeco. Así que vamos a trabajarle esa parte. Declaramos una nueva constante dentro de nuestra selección de elementos de nombre contenido y que va a ser igual al método querySelector y vamos a seleccionar del documento index.html la clase tarjeta contenedor, que es la que contiene la imagen y los dos párrafos. Luego llamamos a nuestra constante de nombre contenido y le indicamos el método remove, que nos va a eliminar todo el contenido que tiene nuestra tarjeta. Guardamos con control+S y visualizamos de nuevo nuestra aplicación en modo desarrollo. Digitamos una palabra y damos clic en el botón de encriptar.
vemos que nos ha eliminado lo que es el muñeco y el texto que tenía anteriormente y nos ha dejado la palabra encriptada como tal. Ahora, si observamos la tarjeta, vemos que no nos aparece el botón de copiar. Es porque tenemos activada en el CSS la propiedad Visibility Hidden. Así que lo que vamos a hacer, en nuestros elementos vamos a declarar una nueva constante de nombre btn copiar, y que va a ser igual a document.querySelector en donde vamos a seleccionar la clase btn copiar, que es la que contiene el botón de copiar. Luego llamamos a nuestra constante btn copiar y le indicamos con el atributo style la propiedad visibility con el valor inherit. Guardamos con Ctrl+S y visualizamos nuestra aplicación en modo desarrollo. Si digitamos una palabra y damos clic en el botón de encriptar, vemos que nos aparece la palabra encriptada y el botón de copiar. Así que hasta aquí terminaríamos con la funcionalidad del botón de encriptar y faltaría únicamente la funcionalidad del botón de desencriptar y la funcionalidad del botón de copiar. Entonces, para la funcionalidad del botón de desencriptar, vamos a copiar el mismo fragmento de código que le indicamos al botón de encriptar y únicamente vamos a modificar lo siguiente. Le decimos que ya no va a ser para el botón de encriptar, sino que vamos a trabajarle la funcionalidad al botón de desencriptar. Luego, en la constante btn encriptar vamos a crear una nueva constante que la llamaremos btn desencriptar. Así que creamos nuestra constante btn desencriptar, que va a ser igual a document.querySelector y le indicamos del documento index.html la clase btn desencriptar, que es la del botón de desencriptar. Así que voy a copiarla con Ctrl+C y la voy a pegar con Ctrl+V, punto y coma. Y ahora lo que vamos a hacer es modificar las llaves de encriptación. Para la letra E va a ser modificada al valor de Enter. La letra I va a ser modificada al valor de IMES. La letra A al valor de I. La letra O al valor de over. Y por último, la letra U al valor de UFAT. Guardamos con Ctrl+S y visualizamos nuestra aplicación en modo desarrollo. Si digitamos una palabra y damos clic en el botón de encriptar, vemos que nos aparece encriptar la palabra. Ahora la copiamos con Ctrl+C
y la pegamos en el text area con control V. Luego de eso damos clic en el botón de desencriptar y podemos observar que la palabra Gatover ha sido desencriptada correctamente a la palabra gato. Eso significa que la funcionalidad del botón de desencriptar está correctamente según lo que le indicamos en JavaScript. Ahora lo que vamos a hacer es trabajar con la funcionalidad del botón de copiar. Para ello voy a copiar dos fragmentos de este código del botón de desencriptar. Y con control más C los copio y con control V los pego. Acá cerramos con corchete la función y luego modificamos el nombre del comentario por botón de copiar. Ahora llamamos a nuestra constante de nombre btn copiar y esto lo dejamos tal cual como está. Luego declaramos una nueva variable de nombre copiar que va a ser igual a respuesta, que es el valor que obtenemos como respuesta en el text area evaluar. Luego llamamos a nuestra variable copiar y le indicamos el método select, que nos va a permitir seleccionar todo el texto de nuestro text area evaluar. Guardamos con control más S y visualizamos nuestra aplicación en modo desarrollo. Digitamos una palabra, damos clic en el botón de encriptar y ahora damos clic en el botón de copiar. Podemos observar que nos ha seleccionado la palabra correctamente. Cada vez que hacemos clic ahora lo siguiente que vamos a hacer es declarar el método execom y vamos a indicarle que nos haga la operación de copiar. El método execom lo que va a hacer es copiar la selección de nuestro text area a evaluar. Guardamos con control más S y visualizamos nuestra aplicación en modo desarrollo. Digitamos una palabra, damos clic al botón de encriptar y luego damos clic al botón de copiar. Podemos ver que nos la ha seleccionado correctamente y ahora vamos a probar si nos la ha copiado. Así que la pegamos con control V y podemos darnos cuenta que la palabra ha sido copiada de acuerdo a lo que le indicamos. Esto significa que el botón de copiar está funcionando correctamente. Así que hasta aquí finalizamos con el desarrollo de nuestra aplicación encriptador de texto. Espero que hayas podido aprender algo durante el transcurso de todos los videos tutoriales que realizamos y que los conocimientos que hayas aprendido los puedas aplicar más adelante trabajando como futuro desarrollador web. No siendo más, felicidades por enfrentar este desafío y haberlo concluido con éxito. Te felicito por haber llegado hasta aquí. Cualquier duda, comentario o sugerencia, te pido que por favor la escribas abajo en los comentarios de este video, que estaré atento a responder cada una de ellas. Si te gustó el video tutorial y quieres seguir aprendiendo más de programación y desarrollo web, te pido que por favor te suscribas, compártelo, dale like, activa la campanita para que estés al tanto de más videos tutoriales que siga subiendo más adelante. Así que recuerda, esto es OtoResDev, tu canal de programación y desarrollo web. Te veo en próximos tutoriales.